muchas veces de la fe, ¿cierto? Y estuve mirando porque siempre nos hablan de la fe y yo decía, bueno, ¿pero qué es la fe? Siempre decimos la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Siempre que nos dicen que es la fe, piensa, el que ha leído la Biblia piensa en esa cita. Y el que no la ha leído dice, no, pues la fe es como creer. Eso es la fe para uno. Estuve investigando según la Biblia, según el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, qué era la fe para los hebreos y qué era la fe ya en el Nuevo Testamento para los judíos, los romanos y en fin. Y encontré que la fe en hebreo se dice emunar. La palabra es emunar. Bueno, quería que ustedes la vieran, pero es así como la estoy leyendo, con H, emuná. Y esta palabra hebrea aparece en varias partes de la Biblia en el Antiguo Testamento y significa firmeza y confianza, pero no es tan sencillo solo como firmeza y confianza. Emuná viene de una raíz etimológica hebrea que significa amán, que dice amán. Amán es una palabra hebrea también. Y esta palabra dice creer profundamente y confiar, que en su significado hebreo es sostenerse de la mano de una autoridad. Está diciendo, ese es el significado hebreo. Tomarse, bueno, ya en la Biblia, cuando lo relaciona en la Biblia, dice tomarse de la diestra de alguien, tal como un niño hace con su padre. ¿Qué hace normalmente el niño con su papá? Si ve el peligro o siente que alguien, o cuando en la noche cuando se van a dormir, ¿no? Pasa particular. ¿Dónde quiere estar el niño? Con los papás, ¿cierto? La hermana ya dice con la mamá. Sí, más con la mamá normalmente, pero ellos buscan un refugio de autoridad. Entonces llaman a su mamá o a su papá, los llaman. Y cuando uno va por la calle y el niño se quiere pasar la avenida, ¿usted qué hace? Y si él no quiere, ¿usted qué hace? A las malas, ¿cierto? O se coge o se come. Pues el significado en hebreo va hasta allá. Está diciendo, el niño cuando necesita confianza va a su padre. Y el padre que confía en que va a cuidar a su hijo, lo agarra si él lo quiere. Y esta es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento cuando se habla de la fe relacionada a Dios. A veces la vemos muy por encima, ¿no? La usaban en el Antiguo Testamento también para describir la crianza con un hijo, esta palabra fe. Y se encuentra bastantes veces en Esther 2:7. Nosotros cuando leemos la Biblia no encontramos la palabra Amán o Amuná, porque en nuestra Biblia ¿qué está? En español, ¿cierto? Si encontráramos eso, ¿y por qué se come eso? Entonces no la tradujeron de una forma fácil de creer. En el Antiguo Testamento aparece más la palabra creer, en el Nuevo aparece más la palabra fe. Y en el Antiguo Testamento, cuando me habla de la palabra creer, está hablándome de esta palabra exactamente, de la confianza de una persona, una confianza extrema en Dios y de la confianza de Dios al formar a sus hijos. Acá la usan en Esther cuando Mardoqueo está criando a Esther. Mardoqueo era un hombre judío que crió a su sobrina porque sus padres no estaban. No sabemos las razones, no sabemos qué pasó con los papitos. Asume uno que murieron. Esther fue una niña huérfana, pero tuvo a alguien que la crió, que fue Mardoqueo. Y cuando habla de que Mardoqueo crió a Esther, no dice la palabra criar, porque criar tiene otra connotación. Y en hebreo no va a aparecer esa palabra en el texto de la Biblia. Aparece la palabra Amán, que está hablando de que había una confianza, que Mardoqueo se dedicó a confiar en lo que él iba a enseñar a Esther y la formó
Cuando ustedes forman un hijo y le dan universidad, y que estudie y todo, ¿usted qué está esperando? Que sea un buen ciudadano, ¿cierto? Y si es cristiano, que sea un hombre o una mujer de Dios, que lo que va a desempeñar en su profesión sea honesto. Porque usted, ¿qué? Usted está confiando, usted está depositando su confianza en su hijo. Pues lo mismo que hacía acá en la Biblia Mardoqueo, y lo mismo que en el Antiguo Testamento quieren enseñarnos acerca de lo que es la fe. Todo el Antiguo Testamento usa esta palabra, no usa otra. Ahora, es como una relación bilateral, que es la fe. Tranquilos que no es el fin del mundo, todos el arrebatamiento y no nos fuimos. Es algo bilateral. Entonces es que hay formación de Dios a nosotros y hay una confianza de tomarnos de la diestra de Dios, de nosotros hacia Dios. Eso es lo que enseña acerca de la fe el Antiguo Testamento. La primera vez que aparece Amán, que es la palabra fe en el Antiguo Testamento, la primera vez que aparece en Génesis 15:6. Quiero que vayamos hasta allí. Dice, y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Cuando está diciendo eso, está diciendo, y Abraham se tomó de la mano de Dios como un niño se toma de su padre. Y dice que Dios, ¿qué? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Lo declaró como justo. ¿Debido a qué? A que se tomó de él. A que se tomó de él. Allí la palabra Abraham no dice Abraham con H, si nos han enseñado eso, ¿cierto? Que Abraham antes se escribía de una manera porque tenía un significado y luego se escribió de otra, que fue Abraham, que significa padre de multitudes. Pero aquí en esta cita todavía su nombre no había cambiado, y aún sin que su nombre hubiera cambiado, ya él estaba confiando en Dios, se tomaba de la mano de Dios. O sea, era como un nuevito. Si usted alguno es nuevo, usted es una persona que se puede tomar de la mano de Dios. Si usted aún está restaurando su vida en el Señor, tranquilo, Dios mismo le está diciendo que lo puede declarar justo. ¿Por qué? Porque lo hizo con Abraham. Y si lo hizo con Abraham, lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Eso es en el hebreo. En el griego, en el Nuevo Testamento, que se escribe su gran parte en griego, la palabra fe en griego es pitis. Y pitis, la palabra pitis simplemente significa confianza. Confianza. Y allí quiero que avancemos en algo en la Biblia. Vamos a ir a Hebreos 11, el capítulo acerca de la fe. Cuando vemos en Hebreos 11 la palabra fe, allí simplemente está diciendo confianza. Yo tengo una nueva traducción viviente. Si alguno tiene Reina Valera y se confunde, simplemente puede escuchar, después puede buscar. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño, o sea, los antiguos, gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó su ofrenda. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. ¿Cuántos quisiéramos que eso nos pasara? Tú no quisiera no tener que pasar por la muerte, sino que nos pasara algo así. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían
como una persona que agradaba a Dios. Antes de ser llevado, ¿quién era? Una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que existe y que recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Qué deben tener? Sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de las cosas que nunca antes habían sucedido, pues por fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría en herencia. Se fue sin saber a dónde iba, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como extranjero que vivía en carpas. Lo mismo hicieron Isaac, Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Voy a dejar hasta ahí porque el texto es bastante largo, pero quiero que hasta aquí hemos visto unos personajes. Abel, ¿cierto? Enoc, Noé y Abraham. Pero hay más, si usted sigue leyendo y lo puede hacer, está Sara, que es la esposa de Abraham. Dice, Sara creyó que tendría un hijo aun cuando tenía avanzada edad. Isaac dice que por fe bendijo a sus hijos, en fe. Cuando usted toma un hijo y ora por él y dice, Señor, él va a ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, Señor, va a ser profesional. Yo no lo fui, pero él o ella van a ser profesionales. ¿Ya son profesionales? No, no lo son. Pero ¿sabe qué pasa? Usted lo está diciendo ¿por qué? Por fe. Por fe. Usted simplemente lo está diciendo confiando en que sucederá. Y eso hizo Isaac y lo hizo Jacob. Dice que por fe ellos bendijeron sus hijos. Ahora lo dice con Jacob, quien amó lo eterno. Jacob, ¿qué hizo? Jacob, uno siempre dice que le quitó la primogenitura a su hermano. Pero ¿quién amaba eso eterno? Jacob. Esaú no le interesó su primogenitura, por eso la cedió. Pero Jacob, aunque no fue la forma, él sí estaba apasionado por algo más importante que ser simplemente un cuidador de ovejas. José, más adelante nos van a hablar de José en el versículo 22. Dice, fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Él creía que ellos no se iban a quedar ahí. O sea, no fue egoísta y dijo, acá moriremos todos los israelitas. No, él dijo eso, ustedes van a salir de acá. Un día se van a ir de acá a una tierra prometida. Él creía también en la tierra prometida. ¿De quién más habla? De Israel, de los padres de Moisés. Dice en el versículo 23, dice que por fe los padres de Moisés lo escondieron porque creyeron que había una promesa sobre él para que no lo matara el faraón. Por fe lo escondieron. Pero luego dice, y Moisés por fe sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Luego habla de Rahab. Rahab era una mujer prostituta. Y en el versículo 31 dice, fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios. Por la fe que hizo ella, ocultó a unos espías israelitas, creyendo que Dios les iba a dar a Jericó a esos israelitas. Confió, tuvo confianza. Luego nos habla de Gedeón. Luego nos habla de Sansón, nos habla de David y por último en la parte final, casi versículo 35 en adelante, nos habla de los apóstoles, nos habla de Juan el Bautista y dice, y todos ellos, este mundo no era digno de ellos. Y cuando yo voy a mirar, digo, bueno, yo me detuve y dije, ¿por qué tenían fe todos ellos? ¿Y quién nos hacía dignos de que aparecieran en este libro? Cuando, si yo me devuelvo a todos ellos, solo encuentro 3 personajes de los que no se hable de pecado, que fue Abel, Enoc y José. Pero de resto fueron terribles. De resto yo miro y Noé se emborrachó. Abraham mintió cuando estuvo frente a un varón y dijo, no, ella no es mi esposa, ella es mi hermana.
diciendo mentiras, porque ¿cómo se sentiría su merced si su esposo ya la presenta como la hermana? ¡Ja! De una vez, ¡ja! Yo también hice lo mismo, ¿qué tal esto? ¿Qué diría una mujer? Todo lo que me ha aguantado para que me presente como la hermanita. Soy la mujer, soy la esposa. Pues nuestro gran Abraham, digno de fe, digno de ser llamado un hombre, uno de los héroes de la fe, había mentido, y tal mentira afectaba incluso a su esposita. También nos habla de Sara y dice que creyó que Dios cumpliría, pero es curioso porque cuando usted mira el Antiguo Testamento encuentra que Sara se reía de forma incrédula de que siendo ya anciana iba a tener un bebé, ¿cierto? Yo estoy operada, no puedo tener más hijos, tuve mis dos chiquitas y digo, hasta aquí llevo este tren. Y si a uno le dijeran que después de estar operado va a tener otro bebé, uno se ríe muy incrédulamente. Deje así. Imagínense a Sara a la edad que tenía, que les salgan con ese cuento. Se va a tener hijos, ya a esa edad, pues ella fue una persona que dudó. Noé se emborrachó, Abraham mintió, Isaac le aprendió al papá a Abraham, y también frente a Abimelech dijo, un rey dijo, no, ella es mi hermana también, le aprendió al papá. Dijo la misma mentira, con otro personaje, pero la misma mentira. Fue mentiroso también. Jacob, ¿cómo le llaman a Jacob? El engañador. ¿A quién le mintió Jacob? A su hermano lo engañó, no le mintió, lo engañó, le hizo una rica quiñuela para poderse quedar con la primogenitura, le vendió una sopa de lentejas, un guisado, y se le quedó con la... ¿Y a quién más engañó que me parece cruel? Yo no sé si usted se ha detenido a mirar esa historia, mi hermana, pero dígame si esa historia no es cruel con un papá. Aprovecharse que no veía y se puso piel. O sea, yo me imaginaba la escena y me daban como ganas de llorar. Yo, ¡ay, tremendo! ¿Cómo? Pero en esta época vivimos cosas así. Personas que engañan a sus padres por quitarles lo que tienen, por dinero. Personas que abandonan a sus padres. Y yo miraba y pero aparece en Hebreos diciendo que era un hombre de fe. Y acá no tuvo fe para creer que Dios podía hacer algo grande con él, sino decidió que la forma particular era engañando a su papá. Esa creo que fue un engañador con los padres. De José no se habla de ningún pecado en particular. De Moisés, se habla de Moisés y yo veo que Moisés fue un asesino. ¿No fue un asesino Moisés? Fue un asesino. Mató a un egipcio. Y también era muy gallinita. Uno cuando lee ve que Moisés le daba miedo a todo. Luego nos habla de Israel. Dice, por la fe de Israel. Y yo digo, Israel era un pueblo idólatra. Cuando se mezclaba con otros, cuando se iba de amistad con otras naciones, siempre se corrompía. Siempre resultaba idolatrando, adorando imágenes de otras naciones. Fue corrompida y ese fue el castigo de Israel. Su bendito castigo siempre fue por culpa de ¿qué? De la idolatría, y la idolatría trae consigo inmoralidad. O lo contrario, alguien que es inmoral trae consigo idolatría. Luego nos nombra a Rahab. ¿Quién era Rahab? Una prostituta, y dice que era una mujer de fe. Luego nos nombra a Gedeón. ¿Gedeón qué era? Un juez. Y dudó tanto que le pidió señales a Dios de que sí era él el que le estaba hablando para ir a conquistar. Ahora, Sansón. ¿Qué podemos decir de Sansón? Débil con las mujeres. ¿Hay hombres débiles con las mujeres acá? Gloria a Dios, no, esos son los hombres que necesitamos.
Un hombre débil con las mujeres. Y débil también, incluso era egocéntrico aparentemente con lo que uno lee de él. David, nombra a David, cuando usted lee lo nombra, dice Gedeón, Barak, Sansón, David, Samuel. Pero David, ¿qué podemos decir de David? Adúltero, alcahueta de sus hijos. O sea, David no era una pera dulce. Y también lo nombran en Hebreos. Pues cuando yo miro todo esto y eso que tengo más lista, Samuel fue una alcahueta con sus hijos. Y cuando uno mira todo esto dice, ¿qué hacía que ellos, siendo débiles, pecadores, desconfiados, llenos de temor, con dudas, mentirosos, asesinos, adúlteros, fornicarios, ¿qué les hacía ser? Personas que fueran llamadas personas que tenían fe. Y hay varias cosas que encuentro después de mirar todo esto malo. ¿Y cuánto nos identificamos con ellos? Porque uno acá, ¡ay! Terrible de ellos. Pero ¿cuántos hemos sido fornicarios? ¿Cuántos hemos sido adúlteros? ¿Cuántos hemos sido ladrones, mentirosos? ¿Cuántos hemos dudado y puesto en tela de juicio la voluntad de Dios? ¿Cuántos hemos hecho lo malo? Hemos sido perversos, groseros, vulgares. ¿Cuántas veces hemos tenido malos pensamientos y hemos pecado con ellos? ¿Cuántas veces? Y uno se cree, yo no merezco ser una mujer o un hombre de fe. Pero todos ellos con lo mismo que nosotros vivimos, fueron hombres de fe. Y la pregunta es, ¿por qué? Y encontré la respuesta. Porque pagaron un precio por sus pecados. Eran conscientes de estar, del pecado que tenían y del llamado que tenían delante de Dios. Y como eran conscientes de lo que Dios los había llamado, eran conscientes que su pecado les retrasaba promesas, su pecado hacía que no pudieran servir de la forma correcta, su pecado les hacía estar lejos de Dios y tenían por lo tanto que arrepentirse de su pecado. Y cuando uno los ve, a mí algo que me impacta con la mayoría de ellos es cómo se empiezan a acercar a Dios. Arrepentidos. David, todos los salmos que hay de David, pidiéndole a Dios que me perdone y tenga misericordia. Pero no lo perdona, Señor, perdón por este pequeño. No, se postraba y lloraba. Sé que se echaban ceniza. Y no era lo que nosotros conocemos, era algo que picaba su piel. Porque realmente en su corazón decían, te he fallado, Señor. Les dolía el pecado. Nunca se acostumbraron al pecado. ¿Por qué ellos que pecaron están aquí y otros que pecaron no están? Porque hay muchos que pecaron, pero les pasó algo. Se acostumbraron a vivir en pecado. El que está en fornicación, se acostumbra a la fornicación, está bien. Tengo mi novia, tengo relaciones con ella, no me caso, no pasa nada. El que es adúltero, con el tiempo, entonces tiene una mujer, otra mujer, o las mujeres. Hoy en día hay de todo, ¿no? Entonces la mujer va, tiene otra persona, tiene otra, y se acostumbran al pecado. Y les parece que está bien. Yo le daba una consejería hace unos meses a alguien, no de acá, tranquilos, a alguien muy cercano a mí, alguien que amo con todo mi corazón, un familiar, y le decía, tienes que casarte. Y él me decía, yo no le hago, por ahí alguien digo, ¿a quién? Tranquilos que no les voy a decir, es alguien que es muy cercano a mí. Y yo le decía, no puedes seguir viviendo así. Y me dijo, él me dijo eso. Me dijo, yo no le hago mal a nadie con esto. Y me dice yo. Le dije, listo, te voy a poner un ejemplo. Él tuvo una situación en su empresa
Y yo le dije, cuando me la contó me dijo no, y tan descarados que parecían que no les pareciera que estaba mal porque estaban robando, parecía que no les pareciera que estaba mal. Él me contó ante la situación. Cuando yo le dije lo del matrimonio, él me dijo, yo no le hago mal a nadie. Y yo le dije, ¿te acuerdas lo que me contaste de los que estaban robando? ¿A ti te parece que estaban mal lo que estaban haciendo? Dijo, claro, obvio. ¿Y ellos qué te contestaron? Que era para su propio beneficio, que realmente a él les sobraba plata, que eso no estaba tan mal. Dije, ¿y te parece que no está mal porque ellos consideran que no está mal? Me dijo, pues no, obviamente. Dije, lo mismo pasa con todos los pecados. Lo que pasa es que nosotros calificamos y clasificamos y empezamos a volver la voluntad de Dios de acuerdo a mí. ¿A mí qué? A mi forma, a mi conveniencia. Pero la Biblia es clara. La Biblia tiene principios claros que yo no puedo cambiar. La Biblia que dice, no le añadirás ni le quitarás. No le puedo quitar. El pecado es el pecado y no nos podemos acostumbrar al pecado. El que roba 5,000 pesos, son 5,000 pesos. Ahí no tiene malo. Señor, perdóname, y hasta nos echan a bendición con el mismo billete que roban. Y se acostumbran tanto que ya no roban 5,000, ahora son 10, 20, 100, 200, 500 y después roban los bancos. Después de robar los bancos, roban le fichan a la persona que ve como que tiene plata para entrarse a robar a la casa. Porque se acostumbraron a pecar. Y el pecado empieza con cosas pequeñas. La mentira. ¿Qué es la mentira? Creo que, mire, es el pecado más grande que hay en el mundo. Cuando el jefe, venga, porque no llegó temprano a trabajar, es que eso les pasa 1000 cosas. Y mentiras, se quedan dormidos. Y no llegaron al trabajo. Y creo que los trabajos, las empresas donde más hay ese pecado. Más. Se miente todo el tiempo. Los hijos mienten a sus padres para pedir un permiso, ¿no? Ocultan cosas. Nosotros a nuestra hija la hemos pescado de mentiras. Y nos da risa porque en el momento me da mal genio, no soy sincera. Ese mal genio que usted dice, uy, como que quiero resetearla. Y cuando nos damos cuenta es con el tiempo. Ella le encanta hacer experimentos. Entonces nosotros un día le dijimos, ven, no hagan más experimentos porque es que los experimentos nos están acabando la harina, nos están acabando un tarro de tal cosa así y otro pequeñito. Si ustedes me preguntan dónde está, les digo, vayan y le preguntan a mi hija que ya debe saber dónde estoy. Eso hacía una cantidad de experimentos y un día mi esposo, ella es la que tiende su cama, le enseñamos a que ella tiene que tender su cama, ya tiene 10 años, ella tiene que organizar su habitación. Pero pues se imaginarán cómo lo hace, ¿no? Un día me dijo, mami, la puedo tender por encima y pues no entendí el mensaje, no me llegó claro. Y cuando yo voy a esa cama con grumos pero yo te dije que si la podía tender por encima es que solo puso la cobija de encima. Mentira, el resto estaba desordenado. Yo, no, gorda, ¿cómo vas a hacer eso? Y mi esposito un día se puso a hacerle oficio a la habitación de ella y metió la escoba debajo de la cama y sacan un poco de cosas llenas, cosas dañadas, metió una ropa, una prenda de vestir al congelador, ya la sacamos y yo sí dije, abrí el congelador y yo, ¿y esto qué es? Una prenda de ella y toda tiesa. Y yo, Ana, ¿qué es esto? Pues uno se ríe después, pero en el momento yo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al congelador? Hacemos cosas y lo peor es que se acostumbró un tiempo a eso. Y entonces hacía males y le regañábamos, y hacía mal y la regañábamos, y hacía mal y la regañábamos, y era como un círculo vicioso, hasta que nos tocó disciplinarla. Vamos a disciplinar. Y así nos pasa a nosotros con el pecado. Pecamos, pasamos años en el pecado y no solucionamos el pecado. Y sigue ahí. A estos siervos y siervas de Dios los hizo estar acá, que les dolía el pecado y tenían que ir a Dios, arrepentirse y a
apartarse del pecado, darle solución a ese pecado. Porque hay personas que dicen, no, pero es que yo no sé cómo hacer para solucionar. Sí sabe, mi hermano, usted sí la sabe, la tiene más clara a veces que yo creo que uno acá adelante. Usted la tiene clara, yo la tengo clara. En mi pecado yo sé cómo debo solucionar mis pecados, arrepintiéndome y apartándome de ellos, dice la Biblia. Ahora, ese es un paso, pero hay otro, y es que se debe tomar decisiones en cuanto a la voluntad de Dios. Que día tuve una charla sobre la voluntad de Dios y eso me inspiró. Y es que nosotros, sabiendo que la voluntad de Dios no se limita a lo terrenal, olvidamos esa parte. Y pensamos, y yo también lo pensé alguna vez, que la voluntad de Dios se limitaba a lo terrenal, a que yo tuviera una buena casa, un buen esposo, unos buenos hijos, y que esa era la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa cuando algo de esa ecuación falla? No tengo la casa que esperaba, es que yo quiero la super casa, y si yo no la tengo, mejor dicho, no me puedo morir sin comprarme una casa. ¿Qué pasa cuando esa ecuación falla? ¿Qué pasa con el corazón? Se amarga. Y mi esposo no salió como yo era, mi esposa era tan divina, era un ángel, y después parecieron cuernos y cola. No sé en qué momento, pero sucedió. Y mi esposo era el príncipe azul, pero se me convirtió en sapo, no sé en qué momento. ¿Qué pasa con eso? Amarga el corazón de la esposa, del esposo, se amarga. Y no pude hacer mi carrera. Y entonces, ¿por qué? Porque se amarga el corazón. Porque la fe deja de ser lo que significa según la palabra. Porque nos aferramos a todo lo terrenal. Se nos convierte en que la voluntad de Dios es terrenal. Y la voluntad de Dios va más allá de su voluntad y mi voluntad. Esa es su voluntad y la mía, ¿no? ¿Usted cree que a Dios le interesa? Ay, no, sí, voy a darle una casa aquí, una mansión allá. A Dios es misericordioso y nos suple todas esas cosas, incluso cuando somos malos. Nos suple nuestra pareja aun cuando no la merecemos, porque a veces exigimos la super esposa, el super esposo, pero yo no soy ni la super esposa ni el super esposo para la otra persona tampoco. Y exigimos tanto que esas no son las cosas más importantes. Todo eso empieza a tener un error en mi vida que me amarga el corazón, me amarga. Y llegan los años, y cuando veo que pasaron los años y no pasó todo lo que yo planeé de mi futuro, eso, el corazón está. Dicen, no, algunos dicen, no, yo vivo en Cristo, mi fortaleza es Cristo, pero están en su casa allá latigándose. ¿Yo qué hice? ¿A qué los cometí estos errores? ¿Por qué no los puedo corregir? Y yo veo acá a estas personas de Dios y veían la voluntad de Dios era eterna. Vamos a ir a Hebreos 11:10, quiero que lo miren. Hebreos 11:10, miren lo que dice de Abraham. Abraham esperaba con confianza, acuérdense que la palabra acá es confianza, ¿no? Una ciudad de cimientos eternos. ¿Qué esperaba? ¿De cimientos qué? O sea que no podía ser acá, porque acá nada es eterno, porque acá hasta un edificio se desploma. Una ciudad diseñada y construida ¿por quién? Por Dios. O sea que su mirada ¿dónde estaba? En Dios. Y ahora quiero que miren este. Dice, fue por la fe. ¿Quiénes les gustan los títulos? A mí me gustaba, hermano, yo no les voy a decir mentiras. Cuando yo me gradué, yo anhelaba ya esperando el momento en que dijeran que se graduó la licenciada de literatura y lingüística Julia Andrea Sierra, y que mi esposo allá en primera fila, porque ya estaba casado. ¿A quién no le gustan los títulos? Cuando sus hijos se gradúan, ustedes que dicen, ¡ese es mi hijo! Eso, así, eso nosotros no hallamos cómo
podemos poner a nuestro hijo y ir allá al lado y que nos tomen la foto con el hijo. Así es el corazón, a nosotros nos gustan los títulos, pero mire tan bonito esto. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Eso era un título importante, le daba autoridad. Dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y disfrutar de los placeres, y no disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo, y Cristo ya había venido. No. Porque él confiaba en el Mesías prometido, que poseer los tesoros egipcios, pues tenía la mirada ¿dónde? Puesta en la gran recompensa que recibiría. ¿Dónde? Su mirada estaba en lo eterno. Esa era su mirada. Y Dios me hablaba de esto, porque yo también sueño con muchas cosas. ¿Usted no cree que yo quiero que mi esposo cambie ese carro que tiene? Que tenemos, perdón, porque no es. Yo no quiero vivir en la iglesia siempre. A mí no me gusta vivir en la iglesia, aunque estamos en obediencia porque fue un plan de Dios, nosotros tenemos nuestro apartamento. Yo quiero tener una casa aparte de la iglesia. ¿Usted cree que yo no quiero viajar? Mi hermano está en Nueva Zelanda, vale un montón de plata ir a Nueva Zelanda. ¿Usted cree que yo no me quiero ir a darme un paseíto allá como de un mesecito? Claro, porque irme a gastar un poco de plata para quedarme 10 días, no, hermano, no soy que aburrimiento. Hay que conocer. Yo también quiero hacer muchas cosas. Y sé que Dios me las va a proveer. Pero ¿usted cree que yo todo el tiempo pienso así? No, yo sé. No, hay días que amanezco sin fármaco, otros días con fármaco, y así. Yo tengo mis momentos. Decíamos un día con mi esposo a los jóvenes acá, donde hay momentos donde uno se levanta y mira a su pareja y dice, ¿qué hago con este tipo? O el esposo la mira y dice, uy, no, está ya necesita, no tiene mucho. No con la lagaña ahí puesta. Eso se acaba, hermano. Ese momento romántico le pasa a todo el mundo. Pasa. Hay que alimentar cosas en el matrimonio, pero eso pasa. Ya no se sienten mariposas aquí. Ya no. Dijo una persona un día, ya son como polillas a veces. Porque uno les ve la cara a las parejas, uno se da cuenta cuando una pareja está peleando, les ve la cara y le ríen a uno y se miran ellos así. Luego porque yo lo he hecho con mi esposo. No. Entonces, la fe empieza a dejarse de ver cómo está cuando mi mirada y mis decisiones y mi voluntad aterriza sobre lo natural y material. Cuando mi mirada y la voluntad mía está sujeta a la voluntad de Jesús, todo empieza a transformarse de aquí hacia abajo. Y lo que, aunque deseo y quiero, y no está mal que deseemos y soñemos cosas, empiezo a entender que hay una voluntad mayor, que Dios me va a permitir en su misericordia hacer muchas cosas y cumplir deseos, pero no lo más importante. Hay familias agarradas por herencias, hay familias al borde del colapso nervioso porque están perdiendo su casa, su apartamento, su carro. Y eso no es lo más importante, porque sabe que usted se va a morir, hermano, y yo, y no nos vamos a hallar ni una prenda de vestir. Nada nos vamos a llevar. Eso se queda para que otros agarren, y después otros se mueren y otros agarran, y así sucesivamente. Así sucesivamente. Yo un día le decía a Dios que Dios me guardara de un día agarrarme con mis hermanos por algo de mis papás. Que Dios guarde mi corazón. Porque ¿de qué me sirve agarrarme con mis hermanos si un día yo también me voy a morir? Y nada de eso me va a llevar. Y creo que es algo que Dios colocó en mí. Yo fui muchos años en mi casa la sacerdotisa espiritual, en mi familia, con mis papás y mis hermanos, porque yo era la líder, la comprometida. Y mis hermanos recibieron eso a mí. Y un día hubo un lote que mi papá puso a mi nombre y había que hacer algo. Y yo llamé a mis hermanos. Les dije, ¿ustedes qué piensan? Y mis hermanos contestan, me dijeron, ellos me dicen, Coco, lo que tú quieras está bien, confiamos en ti, no importa.
Incluso lo que tú decides hacer con eso está bien. Yo no tenía que hacer mucho con eso, pero me sorprendió sus palabras. Porque eso que yo tenía en mi corazón, que yo recibí, se lo ministré a ellos y ellos pensaban exactamente igual. Lo que usted recibe de Dios y lo afirma y lo toma como suyo, y usted tiene a alguien a quien le está ministrando, esa persona recibe de usted. Y aunque al principio, siendo niños muy jóvenes, se los vea como que, pero eso no es lo que yo les he enseñado, créanme que un día van a hacer cosas que ustedes les enseñaron. No se afanen, no se preocupen, Dios sí hace la obra. No cuando usted quiere y yo quiero, porque nosotros queremos ya, ya. Queremos tener el hogar perfecto, ya. Queremos los hijos perfectos cristianos aquí sentaditos, ya. Yo tengo a Naomi, si estuviera acá, estaría acá atrás mío, aquí pegada mi pierna, diciéndome, vamos para la casa. Ella se sienta acá, en este borde, cuando se sube el papá, se acerca a la mitad. Y yo quisiera que no, yo quisiera que si ella sentada quieta no se mueva. Y ella no, vuelve y se para, o incluso se asume encima de las sillas. Es diferente. Yo quisiera que a todos los que ella, los hermanitos que la saludan, ella hiciera la princesita. No, ella hace. Porque no es como usted y yo queremos y deseemos y en el momento, sino Dios va a hacer su voluntad. Ahí se ve la voluntad de Dios. Cuando yo tengo una comunión con Dios, me he arrepentido de mi maldad, me he apartado de mi maldad, Dios empieza a descender con todo lo que usted y yo deseamos que sea para nuestro bien. Pero cuando mi voluntad está sujeta a la voluntad de Dios, yo le decía a alguien, ¿te quieres ir? Vete donde quieras, tú puedes irte donde quieras. Pero cuando vayas a ese lugar, no solamente se puede buscar dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar, cómo me voy a desenvolver allá, sino dónde voy a ir a buscar el lugar donde voy a adorar a Dios, donde le voy a servir, cómo le puedo servir a Dios. Esa debería ser nuestra primera perspectiva cuando tenemos un plan de irnos fuera del país o en el país a otra ciudad o en otro barrio, porque no voy a asistir a la misma iglesia por la distancia, por lo que sea. O sea, ¿cuál es el primer motor que yo debo tener? Debo tener claro lo celestial. Mi mirada debe estar en lo eterno. Cuando mi esposo se incomode conmigo o yo con él, mi mirada debe estar en lo eterno, porque cuando estoy en lo eterno, Dios, su palabra me estimula y el Espíritu Santo hace que yo me comporte diferente. Ustedes no creen, hermanos, que yo a veces, o ustedes me dicen, las mujeres me corrigen, que uno a veces quiere castigar a los esposos. Yo he querido castigarlo. Yo empiezo, y yo le he dicho, no voy a hacer tal cosa. Y me pongo bravo. Y después el Espíritu Santo se me revuelca por allá. ¿Usted le sirve a él o le sirve a mí? ¿Usted quién se cree que es? Me dice el Señor, ¿quién se cree que es? Y yo estoy convencida que a mi esposo le pasa lo mismo. Que a veces él me quiere castigar. Y al momento mi esposo empieza, el Espíritu Santo a hablarle. Y cuando lo veo me trae chocolatinos. Y yo, algo anda raro acá. Y así es con todo, con los hijos también. A veces hay cosas en las que si yo pongo primeramente la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta, dice la Biblia. Si alguien está tan enojado con su hija o con su hijo y quieres echarlo de la casa, porque a veces pasa eso, ¿no? La voluntad de Dios en ese momento es que usted lo eche, no, que se siente y hable en amor con su hijo y encuentren una solución. A veces los hijos se tienen que ir de casa por pecado, porque están pecando y yo no voy a tolerar el pecado en mi casa. Y están pecando en mi casa. Entonces toca sentarnos y eso, pero siempre hay primero que sentarse y solucionar.
Cuando pasa algo, si usted es empresario, pasa algo en su empresa, no soy yo, voy a acabar con todos esos empleaditos y traigo unos nuevos. ¿Esa sería la solución? No. Dialogue. Mi hermano maneja ahorita, administra una empresa, y él me dijo, yo soy el más joven de esa empresa. Cuando él llegó, los empleados más adultos, con años ahí de experiencia, no hacían caso, súper desobedientes, y él fue muy sabio, me dijo, yo quería llegar, y eso, dice, sacar a todo el mundo. Dice, pero a veces me daba pesar, yo veía que él trabajaba por su hijito, por su hijita, por la universidad. Dice, otros veía que de alguna manera también me sentía coaccionado porque ellos sabían el movimiento de la empresa, yo no, él llegó nuevo. Pasó un año en donde lo fue conociendo, a él le tocó colocar reglas de a poquito porque de a mucho no se podía. Y ahorita, en este momento, todos se fueron yendo, sin necesidad de echarlos. Todo, Dios le aparejó todo, hasta videos, cosas. Y Dios fue bueno. A veces queremos hacer nuestra voluntad. La voluntad de él era, echémoslos a todos. Pero la voluntad de Dios no era así, porque incluso era perjudicial para él. A veces la voluntad de nosotros es perjudicial para nosotros mismos. Nosotros cuando nos casamos con Julián decimos que nunca íbamos a hablar de divorcio, porque cuando uno tiene problemas con la pareja, la primera palabra que viene es divorcio. Eso ya no funciona, cada quien por su lado. Es la primera palabra. Y yo no les digo porque nunca haya venido a mi cabeza. Vino a mi cabeza. Pero siempre me acordaba que prometimos no hablar de eso. Porque tomamos una decisión un día de hacer una vida juntos. Así a veces queramos salir corriendo. Así nuestros hijos, cuando les damos reglas en casa, también quieren salir corriendo. Pero yo le decía a Janita un día, tú estás, ahí sí como decían los abuelitos antiguos, mientras esté bajo esta casa se hace lo que yo diga. Y es así, mi hermano, así su hijo sea un gorila. En la casa se hace lo que los papás dicen, y si el hijo no le gusta, puede ir y pagar arriendo en un apartamento a ver cómo le va. Y muchos son retadores y se pueden, no hago. Y cuando empiezan a pagar, que se desmayan, porque la plata no alcanza igual. Pero si el niño, mamá, no me salía tan caro, pues claro, que no pagaba lo que paga uno afuera. Entonces, eso es tomar decisiones en cuanto al propósito. Siempre vaya. Mi esposo le decía algo a un joven una vez, y es, cuando usted vaya a tomar una decisión o tenga que hacer algo, fíltrelo a través de la palabra. Páselo por la palabra y la palabra le va a decir si es correcto o no. Pero esto no solo para los jóvenes, las jovencitas, los jóvenes que están esperando novia, novio, casarse, filtren por la palabra a la persona. Filtrenla. Y no solo a ellos, filtren en ustedes. Yo recibí una palabra así diciendo, yo hice una hoja, yo creo que les conté a ustedes, donde escribí cómo quería mi esposo. Lo único que me falló es que no es de la alabanza. Pero el resto, todo, mi hermano. Casi lo saco por eso, pero les falta lo de la alabanza. Por ahí intenta con la guitarra. Pero hay que filtrarlo. ¿Y sabe qué me dijo Dios cuando yo estaba haciendo eso con la persona, aunque yo no conocía a Julián? Me dijo, bueno, ¿y usted es todo lo que espera de él? ¿Usted es eso más? Porque yo colocaba que sea un hombre de oración, que sea un hombre que esté apasionado por su obra. Y habían domingos donde yo, ay, qué pereza, salga a la iglesia, y si hoy no voy. ¿Cómo soy yo? Fíltrese. Fíltrese. Algunas mamás piden, Señor, que mi hija se case con un varón de Dios, y esos están y oran por eso. Y a papás pensando que sus hijos tengan buenas esposas. Su hijo y su hija es el esposo y la esposa que Dios necesita que sea. ¿Cómo está? Fíltrelo por acá. ¿Tiene que tomar decisiones en la vida? ¿Está enojado con algo, con su empresa? ¿Está enojado con su esposa, con su esposo?
Filtre a ver qué le dice el Señor. Acá se filtra. Hay errores en la vida que cometemos y no somos conscientes de ellos. Pero resulta que esos errores que yo cometo están afectando a mi alrededor. ¿Qué toca sentarme, hablar, dialogar y poner la palabra, no predicar? A veces nos sentamos buscando la voluntad y nos ponemos a predicarle a nuestra familia horas y uno es así. Yo tenía mi abuelito, era cristiano, el papá y mi mami. No me acuerdo que él sentaba a mis tíos y como yo era más chiquita, ahí predicaba y yo era así. Aburrida, hermano, eso era un pecado porque me estaban aburriendo el evangelio. Yo aburrida, yo ya quiero hacer acá. O sea, yo no le ponía atención, sino en mi mente había un reloj, tic-toc, tic-toc, tic-toc. Yo, Dios, ¿será que no va a acabar nunca? Así como ustedes de pronto están acá, tranquilos que ya va a acabar. Y Dios, a través de todo eso me enseñó cosas. Nosotros hacemos un devocional con mis hijas. No les voy a decir que es todos los días porque sería una mentira. Lo hacemos algunas veces. Y a mí me gusta porque mi esposo hace que leamos todas. Hasta Naomi, no sé qué lee, porque ya con una Biblia de bebés que tiene. A veces se va, a veces ni nos para bolas, ella se va a jugar. Nosotros la dejamos porque está muy chiquita, pero Hannah sí la lee. Y él nos pregunta. Leemos un texto y nos hace unas preguntas. Y ya nos da una conclusión y ya. Eso no demora mucho y hace que cada una oremos. Y él ora, y ora poquito porque tenemos 2 niñas. No vamos a orar 1 hora y las niñas o se duermen o se aburren y ya. Los hijos son más frescos que un desconocido. Y por pena se queda ahí. Un hijo que hace al ratico, a menos que usted lo regañe y lo obliga a estar ahí. Pero mis hijas yo creo que empiezan y se van. Entonces, haga la voluntad de Dios es buena. Si usted tiene hijos y los está formando, haga que esa voluntad sea buena, o sea, no sea aburrida. Que la voluntad de Dios para sus hijos no se torne aburrida. Que la voluntad de Dios para su esposita no se torne aburrida. Fíltrela para su esposito, fíltrela a través de la palabra. Y lo verá que empieza a ser armonioso el lugar. En mi casa hemos tenido momentos difíciles, tensionantes. Pero cuando yo filtro a través de la Biblia, y mi esposo también lo hace, se vuelve armonioso el lugar. Dios empieza a calmar la tempestad, aun cuando a veces hemos tenido problemas grandes y económicos también. Hemos tenido varios problemas económicos y Dios ha venido en su bonanza y hace algo. Un milagro que hizo Dios, y es a ese punto. Bueno, ahorita hay un punto de esos donde quiero llegar, y es que Dios, una vez teníamos que pagar el arriendo, nosotros pagamos un apartamento, el arriendo, y ese arriendo valía como 1.000.000 algo, más o menos, y pues teníamos la capacidad porque los dos trabajamos. Cuando mi esposo deja de trabajar porque se enfoca en lo ministerial, empezamos a pensar, bueno, él se tenía que ir a un evento que yo les he contado que se llama la DEN 40. Bueno, ¿y cómo vamos a pagar ese mes que él no va a estar? Porque yo trabajaba, pero pues tampoco, ya cuando él deja de trabajar y los ahorros se acabaron, entonces ¿y ahora? Y Dios hizo un milagro. Yo oraba cuando le decía, Señor, haz algo. No peleamos nunca por eso. Cuando él me dijo, yo le dije, si tú quieres hacer eso, hazlo. Y yo voy a apoyar tu espíritu, porque sabía que era algo espiritual. Si me hubiera dicho que se iba a Cartagena o algo así, no, mijito, a él sí no, ¿qué le pasa? Acá se queda trabajando y mira qué hace, y levanta el arriendo. No, pero era algo espiritual. Amen lo espiritual. Amen. Involúcrese en un hecho. Porque si usted no ama lo espiritual, quiere decir que ama lo carnal más. Amen lo espiritual, y en lo espiritual Dios va a empezar a moverse en las necesidades que tenemos, porque todos tenemos necesidades, ¿cierto? Amen lo espiritual. Y Dios, él tuvo una llamada y le dijeron que había un dinero que el abuelito de él había dejado para él exclusivamente, antes de morir. Ya había muerto, pero ya había muerto hacía bastante, murió en pandemia. Y esto fue el año pasado, y Dios suplió el dinero. Mi esposo nunca ha sido vago, gloria a Dios. Mi esposo siempre ha sido un hombre muy trabajador. Desde que yo me casé con él, ha sido muy trabajador. Pero era un momento difícil, fue un momento complicado,
Y Dios lo sostuvo todo ese tiempo. Todo ese tiempo. Él no se retiró y dijo, ay no, pues me retiré y que ella me mantenga. Jamás, jamás. Mi esposo fue un hombre que se retiró y él tenía un ahorro, un ahorro grande. Y con ese ahorro vivimos un año. O sea, el ahorro no era pequeño. Y salía y hacía cosas y miraba, a veces no salía nada. Y uno como esposa igual siempre presiona. Porque yo a pesar de eso presionaba. Yo, bueno, amor, no. Hacer algo, tocar. Pero, y él era muy rebuscador, pero nunca antepusimos o hemos tratado de no anteponer nuestra voluntad humana por encima de la divina. No se detuvieron estos hombres a pesar del dolor del alma y del cuerpo. ¿A qué hace referencia este punto? La fe de ellos eran hombres de fe porque aún a pesar del dolor, ellos se mantuvieron amando al Señor, sirviendo al Señor. Abel, ¿qué fue? Engañado y asesinado por su hermano, por un hermano. Noé, su hijo lo deshonró cuando él se embriagó. Un hijo fue y le contó a los otros en vez de cubrir la desnudez de su padre. Fue y habló de los otros. Hay hijos que murmuran de sus papás y hacen malas cosas con sus padres. Abraham, su sobrino, fue muy ambicioso y se enojó con su tío y les tocó, ¿qué? Dividirse por eso, por el corazón de Lot, que fue ambicioso. Sara no fue la única esposa de Abraham. Las mujeres que queremos ser únicas, ¿cierto? La única de mi esposo, pero no pasa así siempre. Hay mujeres que tienen que ser, no es la única, su esposo tuvo, hombres que no es el único, su esposita tuvo hijos en otros hogares. No fue la única. ¿Usted cree que eso fue fácil para Sara? Y eso que ella misma le mandó a Agar a Abraham. Pero ¿qué hizo después cuando Agar tuvo el hijo de Abraham? Le estorbaba. Y le dijo a Abraham, no se haga algo con esa mujer, ese chinito. Y era un niño, y me dice, tan cruel, pero no era su hijo. Entonces, haga algo. ¿Y qué tocó hacer a Abraham? Sacarlos, mandarlos lejitos. Entonces, y Sara tuvo que sufrir eso, porque Agar era una mujer mucho más joven que ella. Entonces se sentía inferior. Isaac, ¿qué pasó con Isaac? Engañado por su propio hijo. ¿Usted cree que eso no le dolió a su padre? Sentir que cómo lo había engañado, qué forma tan cruel de engaño. José, despreciado no solo por sus hermanos, sino por su papá, cuando el papá dice, ¿acaso nosotros nos vamos a arrodillar ante ti? ¿Qué te pasa? Fue despreciado por sus papás, fue despreciado por sus hermanos, al punto de que sus hermanos lo vendieron. ¿Cuántos han sido traicionados por su familia misma? Por amigos que usted decía, era mi amiga, era mi amigo, no tenía por qué hacer eso. Dolor en el alma. Esas cosas son cosas que duelen en el alma. Ahora, Moisés, su propia hermana murmuró de él. ¿Han murmurado de usted? Mira, cosas que usted y yo sabemos que han murmurado de nosotros de pronto. La misma hermana murmuró de él. ¿Usted cree que a Moisés eso no lo lastimó? Dirá, bueno, que murmure cualquier otro del pueblo, normal. Pero mi hermana, mi propia hermana, duro. Rahab, ¿ustedes creen que ella no tenía dolor en el alma? Era una mujer utilizada por muchos hombres, que era una prostituta. O sea, solo la tomaban por el momento, pero nadie quería comprometerse con ella y bendecirla. Gedeón, dice la Biblia que cuando Gedeón estaba ahí, él estaba en un lugar donde estaba cuidando lo que había sembrado, el trigo, perdón, no lo que sembrado, sino el trigo que estaban limpiando, lo tenían encerrado, él estaba encerrado en un lugar, y cuando uno se da cuenta por qué estaba en un lugar encerrado, porque para limpiar el trigo tenía que ser en un lugar al ambiente, y estaba encerrado porque todo el tiempo el pueblo de Abimelech iba y los saqueaba, o sea, los robaba. ¿A cuántos los han robado? ¿Cómo se sienten? A mí nunca me han robado, pero tenía un susto cuando me han intentado robar. Horrible, ¿cierto? Y al que han robado, duro. Hay gente que les han puesto un revólver. Esa experiencia es difícil. Sentirse así es,
usted se siente vulnerado, y después usted empieza, uy, yo hubiera hecho tal cosa, uy, yo hubiera, porque ahí sí le sale lo valiente, pero en el momento usted está muerto del miedo. Entonces, en este caso, Sansón, engañado varias veces por una mujer, y mujeres que él supuestamente amaba, engañado, hasta le sacaron los ojos. Una mala mujer hace que le saquen los ojos, manos pilas con esto. David, engañado por su propio hijo, incluso amenazado por su hijo le quería quitar el reino, su hijo le quería quitar la corona. Imagínense ese dolor, y así la lista avanza. Ahora, no pensaron en sus dolores, aflicciones, pérdidas. ¿Ellos en qué pensaron? Mi mirada está puesta allá. Sanaron su corazón, tuvieron que perdonar, incluso aceptar muchas de estas cosas por causa, muchas también de su pecado. Vivieron también estas experiencias por su pecado. Pero aceptar, por ejemplo, José, aceptar algo así de sus hermanos y perdonarlo, perdonar a sus hermanos, es pasar la página sin rencor en el corazón. ¿Sabe qué hace el rencor en el corazón? Que usted diga a otra persona, sí, yo le perdoné. Yo he tenido que luchar con eso. Porque mi esposo, cuando me pide perdón, yo a veces no le quiero perdonar. Yo hago mis carencias, pero de corazón, no, de corazón. Yo pues de corazón, porque nos cuesta, ¿no? Hay que hacer un ejercicio en esto. Ahora, un último, y es que tenían razones para confiar en el Señor. Acá hay algo importante, en Hebreos 11:1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Hay una evidencia, acá habla de evidencia. ¿Y qué es una evidencia? ¿Qué es una evidencia? Algo que a usted le dice que es real, ¿cierto? ¿Usted por qué sabe que tiene mamá y papá? Bueno, los que crecieron y su mamá y su papá no estaban, o su mamá, ¿qué les hace pensar que sí tenían una mamá y un papá? Pues que usted existe. Usted existe. Hay evidencias para todo, incluso de que Jesucristo existió, hay evidencias científicas. Ahora, usted tiene que recuerde algo que haya sido evidencia en su vida para creer en las promesas de Dios. Abraham sabía, cuando Abraham tiene que ir a sacrificar a su hijo, Abraham, ¿por qué lo iba a sacrificar? ¿Por qué lo iba a sacrificar? Porque tenía una evidencia que no podía tener hijos y Dios se lo dio. Y que si Dios se lo estaba pidiendo, era porque Dios se lo devolvería. Él tenía una evidencia para creer. ¿Cuál es su evidencia? San Agustín decía esto: la fe y la razón son como el ojo y la luz. Los ojos son la razón. ¿Por qué los ojos son la razón? Porque usted puede ver todo. Y la luz es la fe. Por mejor que funcionen tus ojos, si no hay luz, no se ve nada. Toda la luz del universo no podrían ayudarte si tus ojos no funcionan. Tienen que estar de la mano. Y cuando ustedes leen Hebreos 1 encuentran que la fe demuestra la realidad. La realidad. ¿La realidad qué es? La certeza. Cuando la Biblia nos dice, la fe es pues la certeza. ¿Qué es la certeza? Una realidad. Una realidad. Lo opuesto a la fe no es la razón. A veces pensamos que la razón es lo opuesto a la fe. Es la incredulidad. Es que usted no crea. Eso es lo opuesto a la fe. Y lo opuesto a la razón no es la fe. Que hay gente que dice, no, es que los que razonan todo no tienen fe. No, lo opuesto a la razón es la irracionalidad. Ahora, algo que se espera es que el Señor, cuando yo espero algo, es algo que sorprende. No es algo que yo ya sé. Voy a poner un ejemplo. ¿A quién han celebrado los cumpleaños? ¿A quién han celebrado? ¿A quiénes les han celebrado que usted se sorprenda? Que
Y yo, uy, yo no me esperaba esto. ¿Es rico o no es rico? Pero cuando usted le dice de antemano que le van a celebrar algo, usted ya, ay, chévere, tan bonito. Pero pues perdió la sorpresa. La fe es eso, es una sorpresa. ¿Qué hace que usted crea en esa sorpresa? Uno, para que sea sorpresa, usted tiene que esperar que algún día pase. Y ya. La espera es importante en todo. Los que están esperando casarse deben esperar. Va a ser una sorpresa. Si usted se adelanta, pues ya no va a ser sorpresa. Usted va a meter las de caminar y se va a estrellar. Pero si yo planeo todo, voy a planear que sea aquí, que haga esto, que esta persona llegue, que yo me encuentre. ¿Qué va a pasar? ¡Pum! Se estrella. Decía alguien que decía, le van a dejar metido. ¿Por qué? Porque no aprendemos a que nos sorprendan. A veces uno le van a celebrar el cumpleaños y uno como que se da cuenta y uno empieza a averiguar qué le van a hacer. Déjese sorprender, hermano. Hermana, déjese sorprender por Dios. Dios tiene todo bajo control. A Dios no se le pasa nada. Nada, créanme. Dios tiene todo bajo control. La evidencia, aquí habla de la evidencia, y la evidencia en tu vida es algo que haya pasado en tu vida. ¿Tú tienes evidencia de que Dios ha hecho cosas en tu vida? ¿Atrás? Tus hijos pueden ser, pero hay otras cosas donde usted dice, esto me pasó y yo sé que solo fue Dios. Solo pudo ser Dios. Cójase de esa evidencia, que es la razón de lo que usted vio, para mantenerse en su fe, para que la fe sea luz. Sosténgase de las manos de papá y créale, crea que Dios va a hacer algo. Ahora lo último, y con esto termino, dice esto. Dice el versículo 11:1, por su fe, la parte B, la gente de antaño gozó de una buena reputación. ¿Qué reputación tiene usted ante Dios? ¿Cómo es su reputación? ¿Qué reputación tiene usted ante los demás también? Porque es el testimonio. Yo sé que pues no me importa si los demás me creen. Si Dios me cree, estás bien. Estás mal. Porque el testimonio, Dios nos manda a ser personas de testimonio porque es lo que reflejamos al mundo, para que el mundo conozca a Cristo. Su reputación, va a pedirle que se ponga sobre sus pies. La fe es confianza, pero la fe hace que yo me arrepienta de mis pecados y me aparte de ellos. La fe hace que a pesar de los sufrimientos, del dolor, yo no tome malas decisiones, sino haga la voluntad de Dios y todo lo filtre por la palabra. La fe hace que usted crea, porque usted tiene evidencias del pasado, aunque lo que está esperando aún no lo ve. Esa es la fe. La fe es sostenerse de papá Dios y saber que Él está ahí con usted, aun cuando usted esté pasando un momento difícil en su corazón. Yo un día le decía, Señor, nadie me entiende como tú me entiendes. Y yo creo que ustedes acá están hoy y saben que nadie los entiende como Dios. Nadie, ni su líder, ni su esposo, ni su esposita, ni sus hijos, a veces ni sus padres. Yo estoy con mis papás porque yo no, a veces ni los papás no entienden a uno. Dios sí me entiende. Dios sabe lo más profundo, mire, hasta sus caprichos más profundos que usted dice, esto hasta pecado será para él. Dios sabe eso y no le juzga, Él está dispuesto a amarle. Jesús vino y nos demostró que se podía vivir sin pecado. Nos demostró que su amor era más grande que el deseo de castigarnos, porque Él no desea castigarnos, pero sí desea que corrijamos nuestros caminos, que actuemos mejor. No esperemos que el otro actúe mejor. Yo sé que es esperar eso, y créanme que nos quedamos ahí esperando. Actuemos nosotros mejor, seamos mejor nosotros. Cierre sus ojitos y escucha esta canción. Jesús es un poco corto.
Señor, yo te pido que tú pongas tu mano, Señor. Pon tu mano, Padre, y desciende, Señor, sobre mis hermanos, Dios. Desciende sobre ellos y abrázalos, Dios. Aumenta su fe. No solo para esperar un milagro, aunque tú vas a hacerlo, Señor, si así tú lo deseas. Tú harás milagros en sus vidas. Pero que su fe haga, Dios, que se aparten del pecado, que tomen decisiones frente al pecado. Señor, que tomen decisiones frente a aquellas circunstancias que les afectan. Espíritu Santo, que esa fe que crezca en ellos esté más allá de su voluntad humana y esperen la voluntad divina. Señor, que aun cuando sienten, como dice esta canción, que no pueden continuar, cuando todo sale mal, Señor, cuando intentan, Señor, pero ven como si echaran para atrás. Yo te pido que tu fe venga sobre ellos y les levantes, Dios, que ellos se puedan tomar de tu mano, sostenerse, Señor. Ayúdanos a sostenernos, Señor, de tu mano, a no desfallecer, Señor. Espíritu Santo, que cuando sentamos a estar agotados, tu mano, Señor, nos sostenga, Señor. Tu mano nos mantenga, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tu mano nos abrace, Señor, y podamos esperar en tu tiempo, Señor. Y aunque vamos y actuamos, Señor, tu dirección en nuestros pasos, tú nos dirijas, Señor, y podamos ver que tú estás ahí al frente, Señor. Tú eres nuestro papá. Tú eres el que entiendes aquellas cosas que nadie más puede entender, Señor. Señor, ayúdanos a esperar en tu tiempo. Que son tus promesas, Señor. Estos varones y mujeres creyeron, esperaron, incluso algunos no vieron en esta tierra cumplida la promesa, pero murieron creyendo en que tú harías. Y aunque ellos descendían a otro cielo, tú harías. Señor, ayúdanos a mirar lo eterno, a no mirar para atrás, a no mirar lo humano, lo material, a mirarte a ti, Señor. Que te miremos así. Porque cuando miramos al hombre, el hombre nos defrauda, el hombre nos traiciona, el ser humano nos hace sentir mal, incapaces, Señor, nos hace sentir miserables. Pero cuando te miramos a ti, Señor, tú tienes todo bajo control, aunque a nosotros nos cueste entenderlo, Señor. Aunque me cueste esperar en ti, Señor, ayúdame a esperar. Ayúdame a ver qué es más importante lo eterno, porque todo lo que está en esta tierra desaparecerá a mi vista un día. Ayúdame a esperar en ti, porque tus promesas cumplirás aquí o en la eternidad, pero las cumplirás, Señor. Mi vista está en ti, Señor. Mi mirada está en ti. Tú tienes el poder y cambiar nuestra situación emocional, nuestra situación sentimental. Ayúdanos a esperar en ti. Señor, aplaca, Señor, toda ansiedad. Aplaca todo lo que nos desespera, querer conseguir lo anhelado de forma inmediata. Aplaca, Señor, quita la depresión, Señor, quita toda depresión que nos hace sentir miserables, Señor.
ahogue, pero hoy decidimos hacer lo que tú dices en tu palabra, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Jesús. En tu nombre, mi amado Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Y colocamos delante tuyo, Señor, nuestra confianza en todas las áreas. En este momento, en la ofrenda, Señor. Creemos, Señor, que tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria. Dios, sembramos con corazón generoso, pero yo sé que algunos, Señor, tienen necesidad también económica y no pueden hacerlo, no porque no quieran, sino porque no tienen, Señor. Pero yo te pido, Señor, que les bendigas. Ellos no dan porque no tienen, no son desobedientes, Señor. Yo te pido que les proveas, que abras puertas de empleo, que abras puertas de emprendimiento, Señor. Que toda atadura que hay a nivel financiero se rompe y la echamos al fondo del mar y declaramos, Señor, que tú abrirás puertas. Tu palabra dice: probadme ahora con esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Señor, sobreabundan mis hermanos en sus trabajos, aquellos que laboran. Permíteles ascender, permíteles ser mejor remunerados, Señor. Bendice tu iglesia, provee a tu iglesia y a la necesidad que hay en ellos y al interior de esta construcción, Señor. Gracias, Señor. Yo los bendigo en tu nombre y bendigo lo que van a sembrar en tu nombre, mi Jesús. Amén. Amén.